absorber los problemas de los demás. ¿Y cómo se hace eso? Justamente se lo tuve que preguntar a mi paciente cuando me soltó esta frase para intentar justificar el por qué no habla de sus cosas y bueno, que llegó a la consulta precisamente porque su madre, preocupada por ella, la impulsó a que buscara la ayuda, ya que se estaba aislando mucho, no hablaba de nada y la mamá necesitaba una información. Su situación, la de mi paciente, es muy particular porque así como ella, probablemente has escuchado y has visto otras personas de las que se dice, ay, es que ella es tan buena porque está siempre pendiente de los problemas de los demás. O no, es que él es súper tranquilo, es buenísimo hablar con él porque él siempre te escucha y no dice nada. Bueno, eso que parece una virtud, en realidad no es una virtud. Es un gran problema y es consecuencia de ese mecanismo de defensa que llamamos la represión. ¿Por qué algunas personas logran hacer esto? Bueno, en realidad como un mecanismo de defensa, de lo que se trata es que la persona comienza a focalizarse, a darle mayor relevancia a los problemas emocionales, a las respuestas emocionales de otras personas y a través de este mecanismo que llamamos la represión, con el paso del tiempo, hace que la persona pareciera que no está sintiendo nada y está muy pendiente de lo que siente otra persona o de cómo va a reaccionar, porque recuerda que nosotros no podemos sentir por nadie. Entonces, la gente que reprime sus emociones realmente llega un momento en que ya le cuesta identificar sentimientos, sensaciones, emociones, inclusive emociones primarias que son para la supervivencia. Y lo interesante aquí es que cuesta muchísimo hacer la expresión verbal, porque si no los puede identificar, mucho menos los va a verbalizar. Y esto termina generando toda una serie de problemas y trastornos psicológicos que son tratables, pero que realmente la idea no es llegar a esto. Con esta frase de mi paciente, quiero aprovechar para explicarte mejor cómo la gente aprende a reprimir de forma inconsciente, otras veces de forma consciente, porque dice que toma una decisión y se cierra emocionalmente y lo pueden verbalizar y recordar, pero la mayoría de las veces, por ser de forma inconsciente, hace cosas que favorecen la represión emocional con todas las consecuencias. De eso te quiero hablar en este episodio, así que si sientes que tú eres de este tipo de persona o conoces a alguien que hace esto y que te parece muy virtuosa porque absorbe los problemas ajenos, cosa que no se puede, este episodio te va a interesar. Con este caso de esta chica, yo pude identificar para ti, para poder ilustrarte, cómo puede operar este mecanismo de defensa que llamamos represión. Y estas estrategias son bastante comunes, ¿sí? Así que lo que tenemos que pensar es que muchas veces hacer este tipo de comportamientos lo que nos está indicando es que la persona está reprimiendo sentimientos y emociones que le cuesta afrontar. Y por lo general, como en el caso de mi paciente, en esta dinámica con la madre, por ejemplo, esto puede pasar con otras personas, pero generalmente es con alguien de la familia. Una de las primeras estrategias a utilizar es la descalificación de los propios sentimientos. Es decir, lo mío no es importante, lo mío es menos doloroso o lo mío no es tan relevante como el malestar de la otra persona. Digamos que la gente comienza a decirse que la otra persona está peor que yo porque se desborda, porque puede ser incoherente en ciertas respuestas. El hecho muchas veces de que la otra persona o la figura de autoridad sobre todo no haya sido lo suficientemente competente para ayudar a gestionar las emociones en la infancia puede hacer que se genere la creencia
de que yo puedo sola o solo con esto. Porque si no hay nadie que me contenga, que me escuche, que me acompañe en mis sentimientos, entonces, bueno, lo tengo que resolver yo sola o yo solo. Y comienza como este autoconvencimiento de que yo puedo y además tengo que resolver mi vida emocional. Si no se tienen los conocimientos, las estrategias, las herramientas y el acompañamiento de una persona adulta, pues probablemente la gente lo que termina haciendo es simplemente yo veo qué hago con esto. Lo que va a ver es que tiene que negar prácticamente muchos de sus sentimientos para poder sobrevivir y seguir resolviendo su vida cotidiana. Como fue además en este caso, donde desde su infancia ella sabía que estaba mal emocionalmente, pero no podía darle nombre a eso, pedía ayuda, quería ser escuchada, lo decía abiertamente, pero realmente no hubo una respuesta sana para ayudarle y finalmente, pues, digamos que cerró las puertas de su corazón y aprendió a quedarse callada, creyendo además que lo que a ella le pasaba no era tan importante. Esto hace entonces que se desarrolle una segunda estrategia, ¿verdad? Porque si lo mío no es tan importante, pues lo de la otra persona, los problemas emocionales de la otra persona sí son importantes, porque además su respuesta es demasiado manifiesta, está expresada muchas veces de forma desbordada, caótica, desordenada. Entonces yo como niña o niño me voy a encargar de cuidar que esa mamá o ese papá no explote. Porque además cuando explota viene acompañado de una serie de ofensas, agresiones verbales o de cualquier tipo, descalificaciones como persona, etcétera. Y claro, ante esta respuesta ya conocida, repetitiva, realmente no es que estés cuidando o no es que se esté cuidando la emoción de nadie. Básicamente lo que se está intentando siempre es contener a la persona haciendo cosas para que no explote. ¿Por qué? Porque sabe que si hay un desborde va a venir un ataque. ¿Ok? Lo que suele pasar además con esta estrategia, lamentablemente, es que no importa lo que hagan los niños, las niñas o adolescentes para cuidar que su mamá, su papá, sus cuidadores exploten. No va a importar porque no tiene que ver ni con la presencia ni con los comportamientos de ellas o ellos. Es un problema de la otra persona, pero ante la dinámica familiar, bueno, yo creo que me tengo que portar bien y tengo que mantenerla tranquila, mantenerlo cómodo, satisfecho para que no venga la gran explosión y termine entonces pagándola conmigo. Eso sería como lo que pasa en la cabeza de la gente, cómo lo entiende para terminar entonces creyendo que de alguna manera es culpable de las reacciones de los adultos y que además es buena porque entonces está haciendo todo lo posible por cuidar esas respuestas emocionales. Con el paso del tiempo se genera entonces una tercera estrategia que quizás puede ser un poco más consciente y es lo que va a ver la mayoría de la gente. Hacen una actitud muy evasiva de expresiones emocionales o de hablar de lo que siente la persona. Estas estrategias que se aprenden finalmente y forman parte inclusive a veces de la personalidad o se van a traducir en una conducta mucho más consciente que sí la gente puede verbalizar en la consulta, y es el hecho de evadir, hablar de los propios sentimientos disfrazado de yo soy buena escucha. No, a mí no me importa escuchar a la gente. Es que me gusta escuchar a la gente. ¿Por qué digo que es un disfraz? Porque primero no es sano que tú te dediques solamente a escuchar sin dar ningún feedback, a menos que seas psicoterapeuta. Pero para la mayoría de la gente, que no haya una reciprocidad en la comunicación, esto significa psicológicamente un indicador importante de algún trastorno o problema psicológico, ya sea de habilidades sociales, ya sea de depresión o ya sea una combinación de varias cosas.
que es al final lo más común. Entonces, claro, como no da nada, ¿verdad? No da nada profundo, no habla de sus intimidades emocionales. Para la mayoría de las personas esto puede ser considerado algo muy positivo, especialmente si a la gente le encanta ser escuchada y vomitar muchas veces sus problemas o sus quejas o sus malestares, y hay alguien que lo recibe y no te juzga, no te responde, no te orienta, simplemente está ahí para recibir. Entonces, claro, aunque pareciera que esto es muy bueno, no, no es bueno, porque recibir toda esa cantidad de información que no vas a hacer absolutamente nada con ella, que no te sirve para nada, en teoría, pues entonces nosotros lo tenemos que considerar muy insano. La verdad es que si lo usan muchas veces es para compararse. Hay un diálogo interno donde la gente precisamente está comparándose, mis problemas no son nada al lado de esto, o si yo estuviese en este lugar haría esto, pero no es tu lugar, o sea, es la otra persona. O llega un punto en que eso les incomoda, pero no van a confrontar a la persona, simplemente entonces comienzan a alejarse, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos sacarle el cuerpo para no tener que estar escuchando información desagradable, porque si no puedo con la mía, ¿qué voy a hacer con la información o los sentimientos desagradables de otra persona? Pero al final esto pareciera, como te digo, algo muy positivo. La verdad es que esto termina transformándose o esta actitud de estar recibiendo, recibiendo, recibiendo y no tener mecanismos de catarsis, con quién compartir, con quién hablar de la intimidad emocional, generalmente va a terminar en síntomas asociados a trastornos depresivos y trastornos de ansiedad, que es lo más común, no es lo único. Suele ser lo más común, como me ocurre con la mayoría de los pacientes que tienden a reprimir sus sentimientos. ¿Qué va a pasar? Que el cuerpo, de alguna manera, en algún punto, esto se vuelve insostenible. Recuerda que las emociones y sentimientos son energía bioquímica y por algún lado hay que drenar. Entonces se van a buscar mecanismos casi siempre insanos, para hacer esta descarga. Aquí pudiésemos nombrar perfectamente el consumo de sustancias ilícitas, el consumo de alcohol, por ejemplo, o ciertas actividades de riesgo donde la persona siente que descarga algo debido a la tensión. Pero esto realmente no va a solucionar el problema de fondo. Tampoco te lo va a solucionar de pronto un libro. Sin embargo, puede ser un gran apoyo para empezar a entenderte. Por eso te quiero invitar, como siempre, a pasar por mi página web y en la sección tienda ya tienes disponibles los libros digitales de La culpa es tuya. Allí, el libro número 1, Emociones que mueven, creo que te va a ayudar a entender el por qué a nivel de terapia psicológica hacemos tanto énfasis en la expresión emocional como un primer paso o un paso muy importante dentro de el equilibrio mental y la salud física y mental. Ahí está toda la información. Y no te olvides que allí también están las audioayudas disponibles para que aprendas más de temas de psicología, porque hay 200 audioayudas y unas de esas no forman parte de los libros en digital. Recuerda entonces que está la serie de qué defienden los mecanismos de defensa. Entonces, esto te puede orientar para que comiences un camino de curación, de sanación, y para ello hay una serie de estrategias también o unas recomendaciones que te quiero dar a continuación. Pero antes de pasar a ese punto, recuerda suscribirte a este canal, a la página web, para que te llegue rápidamente la información cuando publique nueva información, nuevos contenidos en ambas plataformas. Y claro, si le das un me gusta, me estás ayudando a que esta información tenga mucho más alcance y pueda ayudar a otras personas. Así que recuerda compartir con la gente que tú consideres que esta información le puede ser de ayuda. Quiero que sepas que si te consideras una persona sensible porque tienes la capacidad de percibir
de identificar y de entender inclusive las emociones y los sentimientos ajenos hasta cierto punto, eso no está mal. Todo lo contrario, es una gran capacidad que no tiene desarrollada todo el mundo. Aquí tengo que hacer una gran diferencia entre hombres y mujeres por diversas razones, ¿verdad? Aparentemente biológicas, pero sobre todo las culturales. De verdad, las mujeres tenemos más desarrollada esta capacidad que los hombres. Pero ¿por qué es importante tener esta sensibilidad? Es porque necesitamos estar en contacto con nosotros mismos, con nosotras mismas. Así que la sensibilidad emocional, primero que nada, es para que te hagas consciente de tus propios sentimientos y emociones, para que puedas afrontar y solucionar tus problemas emocionales y de cualquier otro tipo, porque todo pasa por la emoción, y consigas autorregularte, mantenerte en equilibrio, en armonía y sobre todo la paz. La paz que mucha gente anhela, que yo le llamo simplemente salud mental. Entonces, ¿cómo se puede hacer para facilitar la expresión emocional? Y esto es una pauta importante dentro de la psicoterapia para que la gente pueda avanzar además en el proceso, ¿sí? Porque la represión es uno de los mecanismos más comunes y como ha sido para protegerte del dolor, pues realmente el acompañamiento profesional es para que puedas aceptar, conocer, identificar ese dolor y transformarlo. Si no hay ese proceso, pues difícilmente la gente avanza. Pero ¿qué si te quiero recomendar yo a ti si no eres la persona que está teniendo problemas con la represión de sus sentimientos? Que tampoco presiones. Eso nunca va a ser una pauta saludable. Hay muchas razones por las cuales las personas no quieren hablar de sus sentimientos y emociones, pero quizás una de las más complicadas y de las que tiene más impacto es que muchas veces las personas que tienen estas características y que están más enfocadas en los problemas ajenos que en los propios, reprimiendo sus sentimientos y sus emociones, es porque vienen de una historia o un ambiente bastante caótico, desordenado, maltratador, inclusive traumático. Y la represión existe precisamente porque estos sentimientos y emociones son tan abrumadores, son tan intensos que la mente tiene que reprimirlos porque pareciera que la persona no puede con la carga, la tensión emocional que eso genera. Entonces este tipo de presiones como, ¿qué tienes? Pero dime, pero es que te veo mal, pero seguro, que no, pero ¿cómo que no te pasa nada si yo te estoy viendo? Este tipo de cosas no se debe hacer. No significa que no te debe importar lo que está sintiendo la otra persona, pero tampoco puedes presionar para obtener esa información porque tú tampoco vas a saber qué hacer con ella, ¿sí? Y esto más bien hace que la gente se cierre muchísimo porque además no confía prácticamente en nadie para que valide sus sentimientos y emociones, pero tampoco puede verbalizarlos. Sí tenemos que entender que a veces el nivel de malestar que generan los sentimientos, pudiésemos decir que son inenarrables para la persona. Y hacer que hable va a ser un problema adicional o va a generar otro tipo de problemas si presionamos para que la gente hable de algo para lo cual no está listo. Y esto lo podemos ver sobre todo en personas muy traumatizadas por casos de violencia política, de violencia sexual, etcétera. ¿Cómo nosotros entonces podemos ayudar a estas personas sin generar presión? Realmente la expresión verbal es un paso muy importante, pero no es el único dentro de un tratamiento psicológico para lograr que la persona empiece a soltar, vamos a decir así, esa carga emocional. Pero hay algunas estrategias que pudiesen ayudar. De hecho, mi paciente de este caso lo hacía. Ella no podía decirlo verbalmente, pero lo escribía. Y escribía cartas como si se las fuese a mandar a su mamá, a su papá, pero nunca las mandaba, pero ahí las escribía y era una forma de aliviar
la tensión emocional que sentía en el momento. Por supuesto, esto no es en sí mismo lo que va a solucionar el problema. Esto ayuda a aliviar la carga emocional solamente. Pero escribir es una forma de, digamos, empezar a conectar. La otra estrategia, que inclusive es no verbal, pero que también puede ser útil, es esto que llamamos arteterapia. Dentro de las terapias no convencionales que pueden apoyar los tratamientos psicológicos, la arteterapia también pudiese ser una estrategia, ya que la expresión gráfica va cargada de sentimientos y emociones que tienen significados para la persona y que inclusive otros pueden ver a través de estas imágenes, dibujos, trabajos artísticos de cualquier tipo que pueden ayudar a que la gente le dé sentido o le dé algún significado a toda esa información emocional. Esa es otra forma en la que pudiésemos ayudar a impulsar a que comience esta expresión emocional. Otra terapia no convencional, pero que fue desarrollada por un psicólogo y ahora la aplican personas entrenadas, certificadas en esto, es la biodanza. Es otra manera de expresión emocional a través de la danza, pero la danza no estereotipada típica. Movimientos del cuerpo acompañados con diferentes tipos de música, precisamente para evocar, para inducir o para movilizar sentimientos y emociones a través de estos movimientos corporales. Esta para mí sería una de las mejores estrategias, no solamente porque la desarrolló un psicólogo chileno, Rolando Toro, sino porque realmente abre muchas puertas para luego llevarlo a la terapia, que suele ser lo recomendable. Que esto vaya acompañado entonces de la terapia psicológica. Tengo que recomendar 2 métodos terapéuticos que para mí son los más efectivos cuando hay mucha represión emocional o hay situaciones de trauma. Uno, que ya te lo he mencionado en otros episodios, es la psicoterapia corporal. Desde el cuerpo se abren procesos psicológicos para poder resolverlos, cerrarlos y que la gente mejore en términos de salud física y mental. Y la otra es la terapia EMDR, específica precisamente para trabajar trauma, donde poco se habla de los sentimientos y las emociones. Sin embargo, el método va a llevar a que se procesen también sentimientos y emociones tanto a nivel corporal como a nivel mental. Como siempre, hago mucho énfasis en que el uso de la terapia psicológica sea solamente llevada a cabo por profesionales de la psicología y eventualmente por médicos psiquiatras que tengan formación psicoterapéutica en estos 2 modelos de intervención. Y finalmente, si todavía crees que no estás lista o listo para hablar de lo que te pasa o la persona a quien tú quieres ayudar no está lista, recomiéndale entonces pasar por mi página web donde están los libros, pero también el servicio de psicoterapia online en el que me apoya mi grupo de colegas colaboradores para poder llegar a más personas en todo el mundo. Toda la información la tienes allí en un clic en laculpaestuya.com. Nos vemos en el próximo episodio.